¿cómo puedes? Está medio macizo eso de vivir con 1,000 varos al mes, ¿no? Güey, yo creo que sí está chaleta el carnal. No, que lo haga, ¿no? Que lo podemos intentar, es un reto. Aquí le damos 1,000 varos, ¿sí o no? Entre los 4 que estamos aquí, armamos los 1,000 varitos, se los damos al señor y a ver cómo se las arregla. Bueno, señoras y señores, niños y niñas de mi público objetivo, esta será una nota un poco densa, pero tremendamente importante por lo que te contaré. La parte buena es que hoy, por fin, entenderás perfectamente bien los reportes que hace el Banco de México y más al rato podrás ir a pararte el cuello con tus amigos y familia de que decís, ¿quieres que te explique el rollo del Banco de México? Entonces, put attention. Vamos a ver 3 cosas hoy. El crecimiento del PIB, de la inflación y del desempleo para 2020, para este año, 2021 y 2022. Empecemos con el PIB, ¿no? Porque luego nos importa. Sabemos que esta medida no le gusta mucho al presidente cuando baja, hasta que le hace el fuchi, ¿no? Pero ¿qué tal lo presumo cuando sube? Ah, hombre, hasta le saca gráficas en el talk show mañanero que tiene en Palacio Nacional y presume los datos que le conviene. No, como hoy dijo ahí en su showcillo que el INEGI confirmó que en el tercer trimestre de este año el PIB subió 12%. Sí, eso es verdad, pero esa no es la foto completa. Esto que les voy a decir es la foto completa, cómo estamos en el asunto del PIB desde hace unos 6 años, 8 años, ¿no? En este asunto. Entonces, miren mis niños, para que vean cómo estamos en este asunto. Ahí estamos con el tema del PIB, ¿no? Vean cómo, desde como por aquí agarraron el gobierno. Estos son los que agarraron el gobierno, ¿no? Entonces, este no lo contamos porque empezaron en diciembre estos carnales. Entonces, pues ahí lo dejamos. Pero vean la tendencia que llevan. O sea, menos 1.17, menos 0.23, menos 0.5, menos 0.16. Carnal, o sea, no han tenido un solo trimestre creciendo en este asunto de la 4T. Y luego cuando presumimos que subimos así, cuando presumimos que subimos 12% es porque acá tenemos un menos 17.05. Ay, no se ve porque estoy aquí justo en el cuadrito. Menos 17.05. Y ya se ve, ¿no? Pero bueno, así a veces funcionan las cosas. Este es el tema con el asunto del PIB. El primer trimestre de este año tenemos menos 1.16. En el segundo trimestre que dimos el ranazo, menos 17.05. Y este que rebotamos, 12. Así tenemos un gran total. Si hacemos la suma de todos esos, nos queda menos 6.17% para 2020. No hay nada que festejar todavía. Ni habrá. Pero bueno, eso que hizo hoy el presidente se conoce como falacia de evidencia incompleta o, suena mejor en inglés, cherry picking, ¿no? Entonces, digamos, básicamente escogió los datos que solo le convenían para hacer un punto. Pero pues escogió 2, güey. Yo te estoy dando todo, o sea, 8 años para atrás, ¿no? Que sí se ve un crecimiento un poco, pues, guango, hay que decirlo. Pero pues al menos era crecimiento, ¿no? Que sea de 2%. Ya quisiéramos ahorita tener un crecimiento del 2%. En fin, entonces, continuemos con este asunto. ¿Cómo se va a ver hacia el futuro el tema del Producto Interno Bruto? Mis niños, bueno, ¿cómo? Ay, gracias por hacer este rebote. Oye, entonces, esto es lo que tiene el señor Banjico para el año que entra. Entonces, tenemos el escenario. Estos son los escenarios que están pidiendo para este año, ¿no? Tenemos 3. Este es el escenario central, que sería como el medio, ¿no? El promedio, digamos. Y el inferior es el fregado, ¿no? El jodido. Y este es el bueno, ¿no? Entonces, para ver, en un escenario muy bueno, estaremos hablando de que este año vamos a caer menos 8.7%. Y en el peor, así catastrófico, menos 9.3%. Luego de este gobierno se le da esto del tema catastrófico, entonces bueno. Vamos, y luego el año que entra vamos a dar el rebote entre 0.6 y 5.3, ¿no? Este va a ser nuestro ranguito. Y ya para el año siguiente, 2022, después de las elecciones, 2.7 y 3.8. En esas andamos, ¿no? Con este asunto hacia adelante de el Producto Interno Bruto con nuestro país hacia adelante, mis niños. Pero bueno. Oye, sería de hecho la caída esta que estamos pronosticando, esta de menos 8.9%, sería la caída más dura en los últimos 90 años. No, para que dimensionen en qué lado de la ecuación estamos. Digo, es el mejor escenario, lo decía, para 2020 nos ponen menos 8.7. Si eso lo comparamos con el resto del planeta, pues hay varios países que van a dar un trancazo más grande, ¿no? Para que vean que no estamos solos en la desgracia. Italia, España, el Reino Unido e India van a estar peor que nosotros en este año. Digo, al menos es bonito saber que no estamos solos en la desgracia. Aunque, según Banjico, hasta 2023 estaremos en niveles prepandemia. O sea, el señor López Obrador va casi a entregar al país casi como lo recibió. Limpio, tablas, ¿no? Me lo voy a entregar tablas. Oye, ahora, otro tema importante para los mexicanos es la inflación.
La inflación importa porque ven que millones se quedaron sin chamba y lo único que necesitan ahorita es que su dinero les alcance para menos. Aquí hay que decir que Banco de México ha hecho un trabajo excepcional de primerísimo nivel. Esta es la variación anual. Van a ver una graficota aquí con muchas líneas y les voy a decir, solo vamos a tomar en cuenta la negra, ¿sale? Esta, la negra, la línea negra, pues, la línea negra es la que nos importa, esta que está aquí. Si ven, lo que está en rojito, esto que está en rojito es el rango que tiene Banco de México objetivo, ¿no? O sea, están diciendo, de aquí no puede salirse, papi. Vean dónde estamos. Estamos en 3.4%, ¿no? Se salió un poquito aquí arribita en los trimestres pasados, pero ya volvió a estar aquí. Lo que estuvo un poco peligroso es esto justo que tengo aquí al lado, esto que está aquí, que es una deflación, güey. Y esto es gravísimo, pero bueno, se mantuvo un poquito. Y esta es la inflación no subyacente, que es muy volátil, como pueden ver, estando hasta acá arriba o hasta acá abajo. Entonces, la que importa, de nuevo, es la negra. A pesar de toda la incertidumbre, han podido mantener la inflación dentro del rango objetivo. Entonces, bien por ellos. Ahora, vamos al tema de los empleos. Porque ese es el último dato importante para el programa de hoy. Desde 2009 hasta antes de la pandemia, llevamos una muy buena racha de ir bajando el desempleo, ¿no? Pues vean ahorita en la grafiquilla que les puse. Llegó a estar justo antes del tema de la pandemia en 3%, que es un nivel nada despreciable de desempleo. De hecho, es bastante bueno. Pero pues como en todo el mundo, pues eso cambió con la llegada del COVID. Además del aumento en la cantidad de gente sin chamba, vale la pena ver también lo que pasó con la formalidad. Entonces, antes de que nos llegara la COVID, íbamos en este asunto, vean cómo estamos antes del 3%, ¿no? Y vean, ahí estamos marcado en rojito, tenemos 3%, pero luego se disparó hasta 5.5 y ahí medio vamos bajando. Pero aquí el tema que les decía es ver qué onda con la informalidad. Fíjense, en estos momentos, en abril teníamos más formales que informales, pero vean cómo se ha empezado a abrir la distancia entre uno y otro a partir de que empezó como la apertura ahí por mayo. O sea, estamos hablando de que más gente se está incorporando, sí a chambear, pero al informal. Y eso es gravísimo, porque entonces no tienen temas de seguridad social ni nada de eso. Entonces, rápido, mis niños, a terminar el tema. ¿Se acuerdan que el 5 de abril cierto personaje prometió crear 2 millones de empleos este año? Bueno, ¿qué dijimos aquí? Que era imposible. Y de hecho va a salir debiendo puestos de trabajo. Según pronósticos de Banxico, este año vamos a terminar con menos empleos formales que los que había en el inicio. Y de hecho no va a poder crear 2 millones de empleos ni con chochos. Esto es lo que dice Banxico. Para 2020 vamos a tener entre menos 850,000 y 700,000 puestos menos de trabajo. Ya hasta el año que entra vamos a tener pues, una recuperación de entre 150 y 500,000. Miren, yo no sé qué va a faltar el que salga a decirme que cómo se me ocurre criticar al presidente por esa promesa. Pues, carnal, lo dijo el 5 de abril cuando ya teníamos 1,950 casos y 80 muertes confirmadas. Sabía que se veía nudo y se venía duro y se le fue de boca. Como dice el dicho, más rápido cae un hablador que un cojo. Ya están los datos. Seguimos, bienvenidos todos. Antes que nada, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien en estas fiestas de fin de año o de inicio de año. Oigan, nos vamos a seguir con estos programillas, ¿no? Que están dedicados a temas cruciales de nuestro país para el próximo año. Ya estamos hablando de historia, hablamos del tema energético. Hoy toca hablar de algo que nos va a dar hasta por debajo de la lengua el próximo año. Estamos hablando de la economía. Y para hablar de este tema, pues tenemos que traer un experto, pues que luego la economía tiene sus cosillas, ¿no? Y no sabemos tanto. Entonces, está con nosotros aquí Sergio Negrete Cárdenas, @econocafka. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, Sergio? Pues yo en lo personal bien te agradezco mucho el país, ya es otra cosa, la economía es otra cosa, pero bueno, en lo personal te agradezco mucho. Hombre, ¿cómo estás? Oye, Sergio, antes que nada, de entrarle, un tema que nos va a importar mucho el próximo año es medir este asunto del PIB. Número 1, ¿qué es el PIB? ¿Cómo lo medimos? Mira, no es nada fácil, pero es la producción, bienes, servicios finales. O sea, no cuentas la harina, no cuentas el trigo, cuentas el pan. Y el valor de mercado del pan. No le pones el valor que se te da la gana, porque entonces, bueno, te pones ahí a inflar un poquito las cosas o a desinflarlas. Es esa suma. Es tan fácil y tan difícil como eso. Imagínate tratar de hacer eso a nivel económico global. Bueno, es complicado, pero se hace una estimación de ese valor precisamente, del Producto Interno Bruto. ¿Qué debería de importarnos? Ya sé que aquí el señor Andrés Manuel pues no es tan
pues, fan, ¿no? Digamos, de la cifra, pero ¿por qué a los normales sí nos debería de estar importando? Y nos importa muchísimo. ¿Sabes qué es lo curioso? Que le importó muchísimos años, todos los años de candidato. Apenas fue pues sí. presidente, entonces no le interesó. Te importa hasta que va en contra tuya. Sí, más bien hasta que empezó a ver que no iba a ser un gran número desde su primer año de gobierno, y de hecho así fue. En 2019 hubo una contracción de menos 0.3%. Entonces ya cambió la tonada, ya cambió a no es importante. Pero ¿por qué sí lo es? ¿Y por qué él sabía que lo era? Pues porque refleja el nivel de riqueza de un país. Ahora, la riqueza puede estar distribuida muy injustamente, digamos, muy pareja. O En México inequitativa, ¿no? En México está muy inequitativa, ciertamente, pero finalmente es un indicador muy potente de cómo va un país. Te da una tasa de crecimiento, cómo va año con año, trimestre con trimestre. Entonces, sí muestra una evolución y no hay vuelta de hoja en esto. Si quieres mayor bienestar para tu población, no hay prácticamente escapatoria. Necesitas crecimiento económico, entonces necesitas un mayor PIB. Así de fácil. Ya. Oye, a ver, esta crisis que estamos, bueno, que ya tenemos en 2020 y la que vamos a tener en 2021, del 1 al 10, ¿de cuánto estamos hablando? 10 siendo No, lo ver, peor. Lo peor, a ver, 2020 es 10, pero ¿por qué te lo digo con este énfasis y de manera inmediata? Porque va a ser la contracción económica más severa desde 1932. Desde la Gran Ahí Depresión. Exactamente, entonces, bueno, ¿a eso qué le vamos a poner? Ah, pues sí. 10. La recuperación de 2021 se estima que será en unos 3 punto algo por ciento, que está muy lejos de ese 9 que se espera. Entonces, en ese sentido, pues, salió un 7. ¿Por qué? Porque ya se está creciendo, pero se está creciendo muy poco. Claro. En comparación con lo que se contrajo. Sergio, Sí. ¿cómo podemos salir del hoyo? O sea, ya estamos metidos, ¿no? O sea, el COVID nos agarró como a todos, ¿no? Como al tigre de Santa Julia, así con los pantalones abajo mientras íbamos al baño. ¿Cómo podemos ya salir de ese hoyo en el que estamos metidos? ¿Quieres una lista? Yo te hago la carta Santa Claus. Ah, pero bueno, no, sí, no tiene nada. supongamos, mira, te acabo de nombrar secretario de Hacienda, de Economía y de Gobierno de Allendelandia. ¿Cómo se le hace para sacar el país de A ver, es de que una no es crisis? ningún secreto. A ver, son cosas muy complicadas y algunas tomarían no años, incluso décadas. Pero por supuesto que se sabe perfectamente qué hacer. Lo que tú necesitas de entrada es un muy sólido Estado de Derecho. Para que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley y que se cumpla relativamente rápido la ley, pero bueno, de entrada que se cumpla, ¿no? Que ya es Sí, mucho pedir digo, en que este nosotros país. ya que se cumpla ya es ganancia, ¿no? Ya, el pedir es rápido ganancia. ya está otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces, volviendo a la economía, la gente invierte, la gente abre un negocio. Ahorita, ¿cuántos negocios no se abren? Bueno, ahorita es pandemia, ¿no? Pero en tiempos normales, por miedo a un extorsionista. Claro. Entonces, ya de entrada eso, por miedo a que te invadan el terreno, por miedo a que llegue un funcionario y te trate de sacar ventaja de tu negocio. Ya no te digo que lo expropie, porque en eso hay ciertas limitaciones fuertes en México, afortunadamente. Pero de entrada tú necesitas eso. O sea, Estado de Derecho, seguridad, ley, policía. Y eso te aseguro que ya haría una diferencia enorme, gigantesca para la economía. Es porque nuestra inflación está baja. Lo que necesitamos es muchísima inversión. Y también necesitamos mucha inversión, no solo privada, que vaya que hace falta, sino la pública. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Pues porque hay inversión pública donde no debe haber inversión pública. Esto es en chapopote o petróleo. Ah, tú sí eres un enemigo de Pemex. Sí, pero sobre todo porque Pemex está perdiendo mi dinero. Si Pemex ganara dinero, pues no tendría yo nada en contra de esa empresa, pero sucede que cada mes le estoy contribuyendo a sus pérdidas. Digo, yo y tú y cada uno de nosotros. Eso es lo que a mí no me gusta de Pemex. Okay. Entonces, es una empresa estatal que es una coladera de dinero a la que se le está metiendo más dinero y que va a perder muchísimo más dinero en todas sus operaciones prácticamente. Y aunque no es la más importante en la pérdida de dinero, pero la que destaca mucho, por supuesto, es refinación. Entonces, todas las refinerías pierden dinero y estamos construyendo una refinería en un lugar donde al parecer se va a inundar con mucha frecuencia y donde va a perder mucho dinero si es que llega a operar. Si quieres mi pronóstico, esa refinería no empieza a trabajar durante este sexenio, y ojalá, por cierto,
porque entonces, bueno, al menos se pierde dinero, pero no tanto. Bueno, pues ya veremos. Oye, a ver, justo cuando empezaba este asunto de la crisis, ¿no? Y de que se nos va a venir maciza, se hablaba mucho de las medidas contracíclicas, ¿no? Como, ya ves que los economistas luego son como los abogados, se sacan unos términos así loquísimos. ¿Qué es una medida contracíclica? No, es que la palabra sí es muy expresiva. Mira, es una medida que va contra el ciclo económico. En estos momentos nuestro ciclo económico es de contracción, el PIB se está contrayendo. O sería una medida que trataría de compensar, de ir contracorriente, esto es de expandir, de hacer crecer el PIB. Ponle que no lo lograras, porque -9 es algo espantoso, pero que en lugar de -9, con una buena política contracíclica, fuera -7, -5. Ya sería una ganancia extraordinaria en términos de empleo, en términos de menos gente en pobreza. Pero pues, de eso se trata una política contracíclica. Ahora, habitualmente, ¿qué significa? Sí. Más gasto público. Un ejemplo nada más sería programas o qué tipo de... Bueno, ya que eres el secretario de Gobierno, Hacienda y Economía de mi país, ¿cuál es un ejemplo de una medida contracíclica? Mira, en toda empresa afiliada al IMSS, no solo le perdonas, entre comillas, las cuotas obrero-patronales, sino que le canalizas dinero, por así que en el mismo camino, nada más que ahora que en reversa, le canalizas dinero para que conserve empleos. Okay. Eso te cuesta dinero, es gasto. Claro. Y estás salvando empleos y estás salvando empresas. Claro. Es que eso fue uno de lo que pues, no se hizo, ¿no? Y se criticó mucho porque decían que no funcionaba, ¿no? Que era ¿cómo le decían? Un sofisma, ¿no? Este asunto de que no funcionaba. ¿Funcionan estas medidas contracíclicas o no? Digo, para saber, ¿no? Porque yo no soy economista, pero yo, el presidente tampoco. Entonces quiero saber si tú, que llevas toda tu vida metido estudiando temas económicos, ¿funcionan las medidas contracíclicas? Funcionan perfectamente bien, y simplemente te digo que todos los países que pueden hacerlo lo están haciendo, excepto México. Puesto que sí, o sea, en diferentes grados, diferentes niveles, pero es algo ampliamente aceptado, y desde la crisis de 2008-9, en que se comprobó de manera, digamos, masiva o de manera ya muy actual, que sí funcionaban esta clase de políticas. O sea, no es la primera vez, no es la primera contracción global que tenemos, por desgracia, en que ya se hace esta clase de política muy agresiva de gasto público. Ya se hizo en 2008-9 y se está haciendo en 2020, y también 2021 sin duda va a seguir un poco. Ya. Oye, ¿y por qué? Justo lo decías hace ratito, que la idea de estas medidas es justo rescatar, ¿no? Tirarles una cuerda a las empresas, ¿no? ¿Por qué Sí. se tiene que hacer esto? Porque si ves en un sentido como de discurso de decir, oye, pues, ¿por qué les vamos a hacer? Pues que se rasquen con sus propias uñas. Pero ¿por qué le conviene Pues, a un gobierno hacer ese rescate, vamos a decirlo? No, esas fueron las palabras del presidente, y también dijo que había corrupción. Por supuesto, siempre que algo no le gusta dice que hay corrupción. Cuando a él le llegan los sobres de dinero, parece que sí le gusta la corrupción, al parecer. Pero la cuestión clave es que tú estás salvando empleos. No lo veas como salvar empresas, porque eso ciertamente hasta se oye como poco justificable, ¿no? De decir, ¿por qué tengo que salvar yo un empresario? No, por eso, condiciónale la entrega de dinero a que no reduce su plantilla laboral. Entonces estás conservando empleos. O sea, hay manera de salvar, pues, a la gente, a las personas, y no a una persona. Entonces, enfocas la medida en ciertas maneras que efectivamente estés rescatando, que evites que la gente pierda su trabajo, pierda su salario y caiga en pobreza, que eso es lo que está pasando con millones de personas en estos meses de pandemia. Y si ya que tenemos esta situación, ¿no? Que 12 millones de personas perdieron su empleo, hoy 7 millones más siguen sin tener una fuente de ingresos, ¿cuál es el camino a seguir, ¿no? Si fuera ya este asunto, es que estamos en una carta a Santa Claus padrísima, ¿no? Ya que son épocas navideñas, pero ¿cuál sería el camino a seguir para poder construir más empleos y que más gente pueda tener chamba más fácil? Bueno, lo de Estado de Derecho ya te lo comenté. Sí. Lo otro es inversión pública, pero digo, no en chapopote. O sea, ponte a hacer carreteras, ponte a hacer incluso programas de empleo temporal. Hay toda clase de alternativas para el dinero público, y en un largo plazo, aunque no es lo que me estás preguntando, pero en un largo plazo lo que tienes que enfocar el dinero público son 3 cosas: educación, salud y seguridad. Concéntrate ahí. Okay. Y con eso vas a hacer que la gente sea más productiva, más saludable, más trabajadora, y ganes, y eso te trae crecimiento económico.
Okay. Esa es la clave realmente. Oye, pero que tú necesitas como gobierno. Sí, claro, para el gasto público, pues primero tienes que hacer la recaudación, ¿no? El impuesto. por supuesto. Y estos carnales, creo que ya como que sobreestimaron lo que iban a tener al menos este año en un escenario sin COVID. Y ahora con COVID, pues está peor. En un escenario así de crisis, ¿no? De emergencia, el subir impuestos sí está completamente fuera de la mesa, ¿no? O sería dispararte en el pie, o cómo lo verías. Pues bueno, sí, en un escenario como el actual, sí. De hecho, va en contrario de inyectar gasto público, de inyectar dinero a la economía. Si tú subes impuestos, quitas dinero a la gente, a las empresas. Entonces estás haciendo, de hecho, ahí una política procíclica, o sea, ahondando, agravando el ciclo económico de contracción. Entonces, si no, una instancia como esta no conviene. Subir impuestos de ninguna manera. Conviene lo opuesto, que es aumentar el gasto público. O incluso también es parte de lo mismo, baja impuestos. Entrégale más dinero a la gente para que lo utilice. Claro, pues déjale más de su sueldo, ¿no? Sí, para que lo gaste y lo inyecte a la economía. Esa es otra. Pero no, al contrario. Si tú pones a subir impuestos, bueno, vas exactamente en dirección contraria a lo que debes de estar haciendo en una coyuntura como la actual. Okay. Y sobre todo, te digo, los impuestos son importantes, el gasto público tiene que ser financiado, pero no gastes en tarugadas. O sea, volvemos a Pemex, volvemos al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren Maya, o sea, esas cosas no tienen justificación alguna. No debería de dedicarse un peso. Ahí sí, eso sí, córtalo. Eso sí, quítalo, y ese dinero a lo que quieras, a vacunas, a seguridad, a escuelas, a carreteras. Hay tantas cosas que se podrían estar haciendo en lugar de esos elefantes blancos. Bueno, pero pues prioridades son prioridades. Pues cada quien tiene las suyas propias. Oye, ya una última antes de irnos, Sergio, el Banco de México ya le andan moviendo de un lado a otro, ¿no? Que si para entregar las reservas al gobierno, o que si lo necesitan para comprar otras cosas o fomentar el empleo, que era una de las propuestas. Primero, ¿cuál es la función en un país normal? ¿Cuál es la función de un banco central como es Banxico y la función de las reservas internacionales? La función del Banco Central es regular la cantidad de dinero en la economía con ciertos objetivos. Es dinero en efectivo, ¿no? O dinero en general. No, ya el efectivo, de hecho, digo, es importante, pero no, toda clase de dinero, incluyendo el electrónico. Okay. No, pero el objetivo es lo importante. O sea, tú mueves la cantidad de dinero, tú afectas con las tasas de interés, con otra clase de medidas que se llama de política monetaria, pero la clave es ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? Bueno, estás buscando una inflación baja y estable. Tú abres la página del Banco de México y te va a salir un letrerote que dice precisamente esas palabras. Buscamos una inflación baja y estable, porque esa es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, para bajas tasas de interés y que se fomente la inversión y por ende se fomente el crecimiento económico, ¿no? Entonces no se trata de estar invirtiendo en Pemex, no se trata de estar creando empleos, no se trata de... Eso no le corresponde a un banco central, eso le corresponde a un gobierno federal, a ciertas instancias como es la Secretaría de Hacienda, y la Reserva Internacional tiene que ser muy cuidadosa cómo se invierte y, una vez más, tirar dinero en Pemex pues no se va a hacer. Aparte está prohibido por ley, Banco de México no puede financiar al sector público, está rígidamente prohibido por la propia ley del Banco de México. Entonces dices, oye, se puede cambiar. Hombre, con el Congreso como lo tiene el actual partido en el gobierno, sí, pueden hacer prácticamente lo que quieran. Incluso consultas si se tiene que juzgar expresidentes, o sea, pueden hacer cualquier ocurrencia que tú quieras, pero no se debería de hacer. Espero que no se haga. Hay que decir esto no fue una ocurrencia presidencial, que ya muchas tiene cada mañana. Esta fue de un consejero de Pemex, que quedó registrado en minutas y ha hecho bastante ruido y creo que merecidamente está siendo cuestionado o condenado, pero no vino de una mañanera, eso sí hay que ser muy claros. Alguien tuvo la iniciativa, ¿no? de este asunto. Sí, y suena tan incongruente y tan enloquecido como tantas cosas de la mañanera, por eso cuadra muy bien con todo el discurso. Bueno, realmente nos sorprende. Claro. Sí. Sergio Negrete, muchas gracias. Te tengo que dejar ir porque sé que eres un hombre extremadamente ocupado. Pero muchas gracias por echarnos un poco de luz en este mar negro que tenemos enfrente de nosotros, que es la economía, bueno, de este año y de 2021, ¿no? Que nos va a venir bien padre. Negro, un futuro muy negro. Así es. Pero bueno, oye, para ti lo mejor y para todo tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Señores, gracias por vernos el día de hoy en este gran programa económico dedicado a la economía. Jerry, ya estás muy bien informado, ya sabes qué hacer, ¿no?
Y se va a venir así como tu playera, papi. Negro el año que entra. Bueno, señores, nos vamos. Se quedan con la programación de la Heraldo Televisión para estas épocas decembrinas. Mi nombre es Carlos Allende. Me pueden seguir en redes sociales en @Allende, Twitter, Instagram y Facebook. Gracias por estar. Feliz.